en la realidad hubo una corporación municipal que necesitaba manejar el tema de las invenciones, patentes, o sea, patentar inventos, hacer registro de marcas y todas esas cosas. Entonces, contrataron los servicios de una empresa para que les manejara desde el punto de vista legal y también operativo todo lo que era registro y control de marcas, ¿no? Esta empresa la supo hacer en cuanto al negocio porque subcontrató los servicios de un data center, de una empresa que le da servicio de data center, donde esa empresa le permitía utilizar toda la infraestructura del data center, servidores en tiempo real, que obraba como, como una suerte de nube para esta empresa. Entonces, además tenía la facilidad de que si tenía algún problema de infraestructura o de poder conectarse desde sus propias instalaciones, el data center le facilitaba un espacio para que las personas fueran a trabajar allá. Entonces, en términos de continuidad operativa o de negocio, la empresa no tenía ni un inconveniente porque todo se lo surtía la- el data center. Por contrato, entonces esta empresa no tenía que cubrir prácticamente nada de seguridad porque si se le quemaba todo, si se lo robaban, bastaba que se conectaran desde, por último, un café y ahí iban a seguir funcionando porque todo estaba en el data center. Me refiero a eh, las aplicaciones, los programas fuentes, la documentación, la información, todo, absolutamente todo, la papelería de donde se digitalizaba la información para tenerlo en archivos digitales, también se almacenaban en el data center. Era de alto costo, pero les convenía. Así que lo hicieron así y hasta que llegó un día en... Ah, otro tema es que si había algún problema de incidencias, era, era el, ¿cómo se llama? Era el data center el que se encargaba de resolver las incidencias, de atacarlas, de generar las lecciones aprendidas, de corregirlas y de hacerle monitoreo. Igual le compartían a la empresa la documentación pertinente para que le hicieran seguimiento y evitaran que se sucedieran situaciones similares. La mayor incidencia siempre era había una situación particular en la empresa. La gerencia, la persona que hacía de gerenta de recursos humanos, estaba siempre en pugna con el jefe de TI, con el encargado de TI. El encargado de TI, su contrato decía encargado de TI, y la gerente de recursos humanos decía gerente de recursos humanos. Entonces, si bien TI no dependía de recursos humanos, la persona que era gerente de recursos humanos le echaba siempre la cañería encima al otro y lo, lo miraba en menos porque era encargado y no gerente. ¿Ya? Entonces, había una pugna ahí personal, profesional, una cuestión de piel. Entonces, finalmente, eh, el tipo de TI optó por dedicarse solamente a TI y olvidarse de lo que era seguridad. El tema de la seguridad, cuando la corporación le pidió a la empresa que se certificara en 27001, buscaron un especialista que era un CISO, un oficial de seguridad de información, que se encargara de echar a andar el sistema. Al poco andar, también tuvo conflicto con la persona de recursos humanos y se fue. Y como quedó vacío el puesto, el encargado de TI, por iniciativa propia, se empezó a hacer cargo y él se ofreció voluntariamente para llevarlo adelante, ni por los abrazos, porque su cargo era TI, era encargado de TI, y así que en el contrato no figuraba el tema de seguridad y todo lo que hiciera iba a ser porque era voluntario. Pero cuando empezaron los choques con la persona de recursos humanos, optó por hacerse a un lado y de lo único que se preocupó fue de cuidar sus espaldas, al punto que el jefe de operaciones del data center eran cercanos con el jefe de TI, eh, parece que habían sido compañeros de estudio en algún momento, entonces había esa relación, por lo tanto el jefe de operaciones le prestaba agüita al jefe de TI, le pasaba algunos documentos que podía compartirle como políticas, instructivos, procedimientos para que los adecuara a la empresa. Pero la adecuación no era muy profesional, que digamos, porque lo único que hacían ahí en la empresa era tomar, por ejemplo, una política, un procedimiento, y la adaptación, entre comillas, era cambiarle el logo
al documento y el pie de página, al punto que cuando hicimos la auditoría uno empezaba a leer los documentos y en vez de aparecer el nombre de la empresa aparecía el nombre del data center, o sea, así de chanta. Entonces, eh, ¿qué pasó? Cuando empezaron las pugnas, ahí eh, ¿cómo se llama? El jefe de TI, el encargado de TI, mandó a buena parte a la persona de recursos humanos y ahí él se enteró que la persona de recursos humanos era hermana del gerente general. Y hasta ahí le llegó la agüita al jefe de TI, por lo tanto lo condicionaron y se tuvo que dedicar solamente a TI. Pero él se cubrió la espalda, él tomaba los procedimientos, él se encargaba de generar, por ejemplo, cuando había teletrabajo, él partía a los domicilios de las personas que iban a hacer teletrabajo, configuraba los equipos, configuraba las VPN, le hacía pequeñas capacitaciones a las personas y él era el buen amigo de todos. Entonces todo funcionaba por la buena amistad que había con él, pero con el doble objetivo de él también de cuidar su espalda y de alguna manera ponerle palitos en el camino a la persona de recursos humanos. Problemas graves se presentaron porque, por ejemplo, supongamos que de pronto alguien se iba porque lo despedían, ¿cierto? O porque renunciaba. Entonces se suponía que desde recursos humanos tendrían que avisarle a TI que una persona se iba a desvincular, por lo tanto había que bloquear sus cuentas de usuario, sus contraseñas, retirarle equipamiento que podían haberle facilitado. Pero por esta pugna que había, no le avisaba y por lo tanto la persona se desvinculaba, pero seguía con su cuenta de usuario activa. ¿Y cómo se enteraba el jefe de TI? Porque eh, por ejemplo, cuando había que hacer los procesos de remuneraciones, se daba cuenta que, voy a inventar, ¿eh? Que en vez de 50 registros de liquidaciones salían 48. Y era porque habían dos que habían sido desvinculados. ¿Mm? Entonces, cuando hacía los CARS, los cuadros de información, se daba cuenta de que faltaban datos y se informaba y ahí descubría que habían personas que estaban desvinculadas. Cuando descubría eso, él le informaba al gerente, al jefe de operaciones del data center, que esas personas, esas cuentas de usuario ya no eran válidas, y ahí recién en el data center se bloqueaban las cuentas, y de esa manera, cuando había casos, porque lo hubo, en que personas que fueron desvinculadas se conectaban para tratar de acceder a la información con sus cuentas en el data center, pero ahí se detectaba la intrusión, el intento de intrusión. Y eso era informado como incidente grave a la empresa. Pero esto, ¿quién lo recogía? Lo recogía TI y ahí quedaba, se organizaba, se ordenaba ahí y no se informaba al recurso humano. Entonces, cuando de repente estallaba algo, es que el recurso humano no nos informó. Y el recurso humano, es que TI tendría que habernos dicho. Entonces, siempre existía ese problema. ¿Ya? Ese es el contexto de la realidad de lo que ocurría con este triunvirato de organizaciones, la corporación, la empresa y el data center. Pero como había que auditar a la empresa era la que tenía el problema. Así es que todas las preguntas que se le hacían a la empresa eran problemas de la empresa, aunque el data center garantizaba un súper buen funcionamiento de los sistemas, porque el data center estaba certificado. Por lo tanto, en ese sentido no tenía ningún inconveniente. Pero como había que auditar la empresa, todas las no conformidades fueron, o sea, toda la auditoría generó en no conformidades, lo que gatilló finalmente que la empresa no se pudiera certificar, ¿ya? Y como no se pudo certificar, se perdió el negocio, o sea, la empresa perdió el negocio y ahí empezaron a haber inconvenientes, por ahí le echaron la culpa a los auditores que hayan sido muy rígidos, pero como la auditoría es auditoría y la norma es norma, como no se cumplían, eh, al final el problema quedó radicado en la empresa y no en los auditores. ¿Ya? Ese es el contexto, ¿ya? Para que sepan, porque cuando vean las preguntas se van a dar cuenta de que por qué si había cosas que de todas las preguntas la respuesta era no, no existe, no se hace, no hay capacitación, no hay sensibilización, no hay gestión de contraseña, ¿por qué funcionaba todo bien?
era porque el data center tenía su propio modelo y era la nube. O sea, el que hacía la pega era completa en el data center. Entonces, por eso que no había inconvenientes de proceso, o que existiera algún problema de discontinuidad de negocio, de problemas legales. No había nada de eso porque todo se manejaba por el data center. ¿Mm? Así que espero que les haya quedado claro, espero haber aclarado el tema del contexto, porque en realidad todas las respuestas prácticamente van a ser, nada existe. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? en el caso de Pablo, que ya está hablando Pablo, este es el nuevo caso que nosotros tenemos que realizar las preguntas, porque como hicimos unas preguntas para la auditoría, tenemos No, que... no, 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 para. No, 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 no. Yo no le estoy cambiando la película. No lo voy no pretendo que trabajen doble. Las preguntas están bien formuladas. ¿Ya? De hecho, mira, por ejemplo, la primera pregunta que ustedes tienen, por ejemplo, ahí, la voy a leer. Dice, ¿los empleados se han enfrentado a situaciones inusuales mientras accedían a los sistemas en el centro de datos o en la nube? La respuesta es no, pues no se enfrentaban a ninguna situación inusual, salvo estos intentos de conexión que hacían las personas que habían sido desvinculadas y que todavía tenían sus cuentas de usuarios activas. ¿Ya? La respuesta es sí, pero aunque la respuesta era que no se habían enfrentado a situaciones inusuales, había una no conformidad en eso porque las situaciones estaban controladas desde el data center. ¿Ya? La empresa como tal no tenía nada en su predio, tenía máquinas nomás con las cuales se conectaban. Y las máquinas las usaban en una red interna solamente para ofimática, o sea, para hacer planillas, para llevar su sistema de sueldo, para hacer informes y esas cosas. Pero toda la conexión era en el data center. Entonces la pregunta igual te sirve. Por ejemplo, ¿alguien ha intentado acceder al centro de datos o a los servicios de la nube utilizando una contraseña poco convencional? Claro que sí. Las personas que hayan sido desvinculadas y que no estaban informadas al data center. Así que las preguntas te sirven todas. No tienes que trabajar de nuevo en eso. Ya, profesor. Y en el caso, ahora tenemos que, la reunión de hoy día es para aclarar la entrevista con usted, porque como le vamos a realizar las preguntas, no entiendo la reunión de hoy día. El ¿No propósito la entiendes? es, no, Ya, ya te la explico. Te la explico. La idea es que en esta reunión, eh, justamente ir compartiendo con ustedes experiencias vividas en auditorías y cómo a partir de este plan de preguntas que uno se formula, como en el caso de ahora, de esta planilla que ustedes me mandaron, cómo en el momento que tú las formulas, cuando llegas a la auditoría te encuentras con una realidad a veces muy distinta a lo que te habían mostrado, ¿ya? Entonces, ese impacto, esa misma situación que viviste hace 2 minutos, que estabas preparado para una auditoría, para una secuencia de trabajo, llegaste a la auditoría y te encontraste con un pastel totalmente diferente. Eso ya lo logramos, porque te hice pasar por el momento ingrato de que yo vaya, estaba preparado para una actividad y me estoy encontrando con otra realidad. ¿Ya? Eso ya lo logramos como objetivo de enseñanza. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Esta reunión para qué nos sirve? Vamos a ir tomando pregunta por pregunta, la vamos a ir desgranando, y yo a partir de la pregunta le voy a ir explicando cómo operaba esta empresa, que lo hacía de muy mala manera, y por qué la respuesta a esa pregunta es considerada una no conformidad o por qué es considerada buena, que siendo considerada buena, igual habría que plantearla como no conformidad, porque el cumplimiento no era de la empresa que se estaba auditando, el cumplimiento lo hacía el data center, por lo tanto, el, el alcance, el objetivo de auditoría no se estaba cumpliendo con la empresa, ¿ya? Que es la segunda pata que es lo que yo tengo que mostrarles ante una pregunta, ¿cómo vas detectando si hay cumplimiento o no hay cumplimiento? ¿Qué es lo que te va a generar la salida del reporte de hallazgo? Que es uno de los documentos que tienen que crear ustedes para este informe. ¿Ya? Hay un documento que se llama Plan de Auditoría, que se supone que ahí ustedes programaban la hora, la fecha, con quién se iban a entrevistar, pero nosotros no lo seguimos en una secuencia racional. Solamente la importancia, de acuerdo al programa de estudio, es que ustedes sepan formular un plan de auditoría. Y eso lo van a lograr
con o sin esta reunión, porque ese documento es un trabajo de escritorio, ¿ya? En donde tú identificas el criterio